Muy bien. Bien, hermanos, una vez más, bienvenidos. Estamos contentos de podernos, por este medio, reunirnos y poder compartir. Hoy he preparado un tema basado en el libro de Génesis, capítulo 20, la experiencia de Abraham, un elegido del Señor, un llamado del Señor. Y a través de esta historia que en Génesis se encuentra narrada, vamos a responder a algunas inquietudes que solemos tener nosotros como hijos de Dios. Este no es un tema fácil. Y no es fácil no porque el tema en sí sea difícil, sino porque nosotros somos, a veces arrastramos tradiciones, religiosidades y una cosmovisión importada del mundo que hace que estemos limitados para poder comprender el amor de Dios que excede a todo conocimiento, para poder entender la gracia de Dios, cómo opera la gracia de Dios. Nosotros estamos tan, digamos, familiarizados con una actitud pecadocéntrica, que esa actitud nos impide poder aprovechar y ver desde la Biblia lo que la gracia significa. Entonces de eso vamos a estar hablando, de la gracia, del favor de Dios, del poder de Dios, de cómo Dios trata con sus elegidos, con su pueblo escogido. Además es difícil porque hay niños espirituales, hay gente inmadura o cristianos carnales, ¿no? Entonces esto también limita, porque un niño espiritual no puede digerir, entender, se requiere un poquito haber crecido, haber comprendido verdades fundamentales para poder asimilar o entrar en el tema de lo que significa la elección, haber sido elegidos por Dios, haber sido predestinados. Entonces, un limitante es ser niño espiritual, ¿no? Ser niño espiritual, ser un cristiano carnal, que está más regido por los rudimentos de este mundo que por la palabra de Dios. Entonces, todos esos son limitantes. Pero aún así tenemos el encargo divino de poder estudiar, profundizar en las verdades de Dios y comprender estas verdades para que podamos seguir creciendo en el Señor, podamos seguir madurando. Esto es lo que podríamos denominar un poquito de carnecita, carne espiritual. Porque tiene que ver con una perspectiva eterna. Recuerden que en estos días estaba hablando yo sobre las dos perspectivas a través de las cuales Dios nos habla. La perspectiva humana, la Biblia, tiene mucha comunicación, mucha instrucción desde la perspectiva humana, pero la Biblia también tiene una comunicación, verdades, desde la perspectiva divina, de la perspectiva eterna. Entonces tenemos que aprender a trabajar la Biblia, a estudiarla, a meditarla desde ambas perspectivas, para poder asimilar, aprender, desarrollar. Hace unos días estaba leyendo ahí en el Face algunas interrogantes que la gente se hace, ¿no? ¿La iglesia es novia o es esposa? ¿No? La gente se pregunta, la iglesia, cristianos, ¿no? Ponen ahí, hermano, ¿la iglesia es novia o es esposa? Y es evidente que esa pregunta es producto de una mente fragmentada, una mente que no puede entender cómo es que las dos verdades, las dos pueden ser verdad a la misma vez, cómo es que podemos ser novia y podemos ser esposa a la vez, ¿no? La gente discrimina, trata de separar, fragmenta. O, por ejemplo, y esto es una costumbre tradicional porque en el pasado había discrepancias y falta de acuerdo entre si Jesús era Dios o era hombre. Entonces, no podían entender cómo es que podía ser Dios y podía ser hombre a la misma vez. O sea, porque la Biblia revela que Jesús es Dios, pero también la Biblia revela que Él es hombre. Y entonces hay que aceptar esas dos verdades como verdades de Dios. Como, por supuesto, hay un lado, en la Biblia hay muchos pasajes bíblicos que hablan de Jesús como hombre y como limitado, y también hay muchos pasajes bíblicos que hablan de Jesús como Dios, ilimitado, eterno, poderoso. Entonces,
Pero la Biblia revela estas dos verdades y hay que poderlas recibir, aceptar y poder entender cuándo se habla de una cosa o de la otra. Entonces, esos conflictos, esas interrogantes se producen por falta de entendimiento, por falta de poder relacionar las verdades, ¿no? Y conciliarlas. No están separadas, no están divorciadas, son verdades únicas, están en la palabra de Dios y tenemos que aprender a recibirlas y a comprenderlas desde una perspectiva divina y una perspectiva humana. Entonces, igual sucede con el tema de la gracia, con cómo Dios, porque este es un tema, el tema que voy a tratar es para los hijos, o sea, tiene que ver con los hijos. Este no es un tema para los inconversos, o sea, el tema que voy a compartir desde Génesis 20 no es para los inconversos, no es algo que se deba compartir con los que no son creyentes, con los que no conocen a Cristo. Sí, es para aquellos que ya son creyentes, que ya conocen a Cristo, que son hijos de Dios y que están en el camino de la fe. Entonces, están progresando en su fe espiritual, están creciendo. Entonces, hay que discriminar también y diferenciar cuando algo va comunicado hacia nosotros como hijos de Dios. Entonces, el tema de la predestinación, el tema de la elección, el tema de la elección, de la adopción, son temas para creyentes. Esos son temas para creyentes, ¿no? No son temas para hablarlos con gente que no conoce a Cristo. A ellos hay que predicarles el Evangelio, hay que hablarles de la salvación, hay que hablarles del arrepentimiento, de nacer de nuevo, de ser nuevas criaturas. O sea, ese es el mensaje para el inconverso. Pero hay otro mensaje desde la Biblia que tiene que ver con nosotros los hijos de Dios. Y tenemos que aprender a estudiar la Biblia también desde esa perspectiva, desde la perspectiva de ser hijo de Dios, de ser un adoptado por el Señor, de ser una nueva criatura, de ser un creyente. Entonces, por favor, yo les voy a pedir que abran sus Biblias en Génesis capítulo 20 y sigan conmigo. Esta historia es reveladora, es conmovedora, es una historia que uno la puede haber leído muchas veces, ¿eh? Pero si uno no la lee desde la perspectiva de elegido, de hijo de Dios, y sobre todo respetando este principio muy importante, un principio que yo les he compartido ya varias veces y que lo reitero una y otra vez porque es importante, es el hecho de que cuando yo leo la historia bíblica, yo tengo que entender que el personaje principal de la historia es Dios. Pues repito eso, ¿eh? Porque es un principio espiritual fundamental. Sobre todo cuando veo el Antiguo Testamento, ¿no? Porque la gente cuando se relaciona con el Antiguo Testamento está más preocupado por las acciones de Adán, por las acciones de Noé, por las acciones de Lot, por las acciones de Abraham, las acciones de Moisés, de José. Pero esas acciones giran alrededor de un personaje principal, Dios. Eso es muy importante. O sea, todas las acciones, la historia registrada en la Biblia giran alrededor del personaje principal que es Dios. Entonces hay que enfocarnos en la persona de Dios y tratar de ver qué acciones toma Dios, cómo Dios se relaciona, sobre todo porque Él es el creador, pues. Dios es el soberano, Él es el rey, Él es el inmortal, el grande, ¿no? Entonces, hay que ver cómo es esa persona, cómo es nuestro creador, qué acciones toma, cómo se relaciona Dios con los hombres. Yo decía en una enseñanza anterior de que no es de sorprenderse en las acciones de los hombres. Los hombres somos frágiles, somos vulnerables, somos seres caídos. Por la gracia de Dios somos los que somos. Dios nos ha escogido, nos ha levantado, pero eso es lo que somos nosotros. Entonces no es el sorprenderse cuando el hombre falla, cuando el hombre comete errores. Debemos identificarnos con el hombre caído, con el hombre frágil. Debemos identificarnos con la caída de David, con la desobediencia de Jonás. Debemos identificarnos con esas acciones, porque esas acciones no hacen sino reflejar cómo somos nosotros los seres humanos. Pero lo asombroso, lo sorprendente, es
cómo Dios actúa frente a la actitud del hombre, a la pecaminosidad del hombre, cómo Dios reacciona, cómo Dios se relaciona con nosotros. Eso es lo asombroso y en eso debemos enfocarnos. Entonces, otra vez, el principio. Vamos a leer Génesis 20, pero entendiendo que el personaje principal alrededor del cual gira la historia que vamos a leer es Dios. Es Dios. Es Dios. Que Abraham, Sara, Abimelech, los personajes mencionados en este pasaje, en el capítulo 20 de Génesis, son personajes secundarios. Son personajes secundarios. Pero a través de los cuales Dios va a revelarse. Dios va a revelar su carácter, su naturaleza, características únicas en Dios van a ser reveladas en este pasaje. Imagínese que, con una imaginación santificada, imagínese que usted se encuentra un pedazo de la Biblia, una hoja de la Biblia, que usted no, digamos que usted no tiene la Biblia, nunca ha tenido acceso a la Biblia, nunca ha conocido lo que la Biblia dice, y le dicen por ahí, bueno, hay un libro que se llama la Biblia y que habla de Dios, Y entonces usted, con ese conocimiento de que hay un libro que se llama la Biblia y que el personaje de esa Biblia es Dios, entonces usted se encuentra un pedacito de la Biblia y se encuentra justo Génesis capítulo 20. Imagínense que se encuentra Génesis capítulo 20. Entonces, si a usted le han dado como referencia de que hay un libro que se llama la Biblia y que esa Biblia trata de la persona de Dios, y usted se encuentra en Génesis capítulo 20, usted lo primero que va a hacer es, uy, a ver qué dice este pasaje de Dios. Así quiero que se acerque a la Biblia, así quiero que se acerque al pasaje capítulo 20 de Génesis. ¿Qué dice este pasaje de Dios? ¿Cuáles son los procederes divinos? ¿Cómo Dios se relaciona con Abraham, que es su siervo, que es su elegido, con Abimelech, que no es su elegido, con Sara, que es elegida en Abraham? Entonces, ¿cómo Dios se relaciona con ellos? Y sobre todo, entendiendo que el hombre es frágil, el hombre falla, Abraham aquí comete varios errores que nosotros denominaríamos pecado, pero no sea muy duro con Abraham, porque Abraham, otra vez, nos representa a nosotros. Abraham es un reflejo de cómo es el ser humano, cómo somos nosotros, ¿no? Entonces, eso es muy importante comprender. Así que de eso vamos a estar hablando. Entonces, me gustaría que pues usted pueda tener su Biblia en Génesis capítulo 20. Y quiero que nos vamos a acercar a este pasaje respetando estos principios que les he mencionado. El personaje principal de este capítulo es Dios. Dios se va a revelar y aquí va a revelar cómo se relaciona con sus elegidos, con sus llamados, con aquellos que Él ha escogido, cómo se relaciona con ellos. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo se relaciona. Entonces, en Abraham, vamos a ver nuestras debilidades, nuestras fragilidades, nuestros pecados, nuestras fallas, y cómo Dios trata con Abraham, y ese trato con Abraham revelará también cómo Dios trata con nosotros, otra vez sus elegidos. Muy bien, vamos con la Biblia. Dice, de allí partió Abraham a la tierra de Neguet y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar, ¿no? Esta es la situación de Abraham. Abraham viaja con su esposa, que es su media hermana. En ese tiempo estaba permitido. Todavía no existía la ley, todavía no habían las pautas que a través de Moisés son dadas por medio de la ley, ¿no? Entonces, él viaja como forastero. Y dijo Abraham de Sara su mujer. Ellos ya se habían puesto de acuerdo, ¿no? Yo estoy compartiendo con gente que ha leído la Biblia, ¿no? Entonces, él ya se ha puesto de acuerdo con Sara y dice, y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y ya después vamos a ver que lo dice porque tuvo miedo, porque se acobardó, usó una media verdad, fue una media mentira, etcétera, ¿no? Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana, y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara, pensando que pues así se hacía de Sara y convertía a Abraham en su cuñado, ¿no? Pero Dios vino a Abimelech, y aquí quiero que noten algo.
Aquí está el personaje principal. Dios. Dios. Pero Dios vino a Abimelech. ¡Wow! ¿Puede Dios disponerse, puede actuar, puede hacer lo que a Él le plazca hacer en el momento que quiera hacerlo, cuando quiera hacerlo, con quien quiera hacerlo? Pues sí, pues, ¿no? Él tiene la prerrogativa de hacer lo que quiera, porque Él es Dios. La gente se aterroriza cuando decimos que Dios puede hacer lo que quiera, porque dice, oh, terrible, ¿no? Dios puede hacer lo que quiera, o sea, que Dios puede matarme, Dios puede destruirme, Dios puede ensañarse conmigo. No, no, pues. O sea, Dios puede hacer todo lo que quiera, pero conforme a su naturaleza, carácter, atributos, ¿no? O sea, Dios no puede hacer cosas malas. Dios puede hacer lo que quiera, pero todo lo que Él hace es justo, es puro, es santo, es con propósito, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es bueno en Dios. Entonces, pero Dios vino a Abimelech, a este hombre incircunciso, inconverso, pagano, vino Dios a Abimelech. ¿Cómo vino? En sueños de noche. O sea, esta es una forma, no vino de manera directa, sino de manera indirecta. No vino, no se manifestó de manera directa, como lo hizo con Moisés, ¿no? Sino que vino de manera indirecta, a través de un sueño, Y Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres. ¿Puede Dios emitir juicios sobre sus criaturas? Puede. He aquí, muerto eres. A causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. ¿No? A causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. ¿Qué está haciendo Dios ahí? Dios está emitiendo un juicio sobre un hombre que ha procedido mal, aunque él no lo sabe, él no sabe que ha procedido mal, pero ha procedido mal. O sea, el desconocimiento de la ley no nos hace inocentes. Cometer una transgresión contra la ley por ignorancia no nos hace inocentes, ¿no? Entonces, este señor había cometido una falta delante de Dios, Dios así lo había evaluado y lo juzgó. Y le dice, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Es interesante aquí cómo Dios protege, cuida, ¿no? Resguarda el bien, ¿no? Que es esta mujer que le pertenece a Abraham, ¿no? A Abraham. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo,